¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad del área de arte y cultura. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es reconozco el movimiento de los animales a partir de un mito. El propósito de esta actividad es explorar y comprender el movimiento de diversos animales a partir de la observación de la estructura de su cuerpo. ¿Qué debes lograr al desarrollar esta actividad? Número 1, describir movimientos de animales a partir de un mito amazónico. Y número 2, explorar los movimientos de los animales a través del cuerpo y de un dibujo de dicho animal que vas a elegir. Y número 3, crear una historia a partir de los movimientos de un animal. Y empezamos contándote el sueño de Juan. Él vivía con su familia en Bagua, llevaba una vida muy tranquila en su pueblo, hasta que un día empezó a tener sueños muy particulares. Una noche soñó con el gran río Amazonas, caudaloso y extenso como siempre, pero lleno de basura y desperdicios. Al día siguiente soñó lo mismo, pero esta vez había algo extraño dentro de sus aguas, que se movía muy rápidamente. Cuando intentó acercarse para ver qué era, despertó del sueño. Al siguiente día soñó nuevamente que estaba viendo el gran río y este ser se hacía aún más evidente. Era como una anaconda, pero muchísimo más larga. Juan empezó a acercarse sigilosamente para verla mejor. Y cuando lo hizo, escuchó: soy la Yacumama, espíritu protector del río Amazonas, y quiero decirte algo. Y se acercó a susurrarle el mensaje al oído. Juan quiso hablarle también, pero inmediatamente se despertó. Todo el día estuvo pensando qué podría significar su sueño. ¿Qué opinas tú? ¿Qué significado le podemos dar al sueño de Juan? Aquí tenemos una imagen que pertenece al sueño de Juan. Y este es el ser que se le apareció y nos decía que era como una anaconda, pero más grande. Cuando el ser le habló, le dijo que era la Yacumama. Y nos hace algunas preguntas. Dos preguntas. ¿Recuerdas a Ronnie o la Yacumama? ¿Qué nos dijo Juan sobre su sueño? Que la Yacumama le había dicho que era el espíritu protector del río Amazonas. ¿Qué mensajes crees que le quería dar a Juan? ¿Qué le habrá querido decir? En una parte de su sueño, Juan menciona que el río Amazonas estaba lleno de basura y de pronto se le aparece este ser, o la Yacumama. Entonces, podríamos deducir que el mensaje que le quería dar era que cuide el río Amazonas, que no lo contamine y que eso lleve el mensaje a la población para que el río Amazonas esté libre de toda contaminación. Ahora, ¿sabías que esta gran anaconda es un ser fantástico que está presente en varios mitos del Perú? Sobre todo en la selva. Se le conoce como Ronin en lengua shipibo-conibo y como Yacumama también. Esta palabra proviene del quechua yacu, que significa agua, y mama, que significa madre. Por eso se cree que es el espíritu protector del río Amazonas. Según se cuenta, su apariencia es como la de una anaconda, pero mucho más grande. Sobrepasa los 30 metros de largo
y su cabeza llega a los 2 metros de ancho. Casi siempre aparece cuando llueve. Bueno, eso es lo que nos cuentan los mitos. Luego de leer la historia de la Yakumama, vas a responder algunas preguntas. ¿Cómo crees que esta historia comunica la relación del ser humano con el río y los seres vivos que allí habitan? ¿Cómo crees que la historia comunica esta relación que hay? Por ejemplo, cuando nos menciona o nos cuenta que el río estaba lleno de basura y de desperdicios. Eso quiere decir que la salud del río y de los seres vivos que allí habitan depende mucho de los cuidados que les da los seres humanos. La otra pregunta, si tuvieras que escoger un animal en el que te veas representado o del que quisieras tener su fuerza, velocidad o cualquier otra cualidad, ¿cuál sería? Puedes elegir el animal que tú desees. Para ayudarte a elegir el animal, vas a completar este cuadro. En esta primera columna vas a proponer 3 animales. Como ejemplo, vamos a completar para que tú te puedas orientar. El primer animal que vamos a elegir es el gallito de las rocas. ¿Cómo se mueve? ¿Qué partes de su cuerpo usan para hacerlo? Ellos vuelan, para eso utilizan sus alas. ¿Dónde habitan? En la selva. ¿Y cómo es ese lugar? Ese lugar está lleno de vegetación y múltiples animales. ¿Qué hacen en ese lugar? Se alimentan especialmente de fruta y les gusta estar en los árboles. Otro animal hemos puesto la serpiente. ¿Cómo se mueven y qué partes de su cuerpo usan para hacerlo? Aquí hemos puesto que ellos se arrastran o reptan. Utilizan sus músculos y su esqueleto. ¿Dónde habitan y cómo es el lugar? ¿Qué hacen en ese lugar? Habitan en todas las partes del planeta, cazan a los invertebrados, roedores, peces, aves e inclusive otros reptiles. Y el tercer animal hemos elegido un animal del mar, el delfín. ¿Cómo se mueven y qué parte de su cuerpo utilizan? Ellos nadan. Para eso utilizan su cola y las aletas. ¿Dónde habitan y cómo es el lugar? Habitan en el mar, ese lugar tiene agua salada y dentro de ella hay muchos animales marinos. Le gusta estar cerca de las costas e interactuar con el ser humano. Utilizan los sonidos, la danza y el salto para comunicarse. De esta manera también puedes completar tu cuadro. Los animales que vas a elegir pueden ser de cualquier lugar. Una vez que tu cuadro esté completo, elige uno de ellos para que puedas representar sus movimientos. Como ejemplo, vamos a elegir a la serpiente. Antes de darte las indicaciones de cómo vas a realizar los movimientos del animal que has elegido, vamos a hablar del esqueleto. ¿Por qué? Porque hay muchos animales que cuentan con esta estructura y depende mucho de cómo está formado para realizar sus movimientos. El esqueleto es un conjunto de huesos que permite la articulación y el movimiento de las diferentes partes de nuestro cuerpo, así como en el caso de los esqueletos de los animales. Aquí vemos algunos ejemplos. Esqueleto del gorila, parte del esqueleto de la serpiente y aquí el esqueleto del delfín. Y nos hacen dos preguntas. ¿Qué diferencias ves? ¿Qué diferencias encuentras? Por ejemplo, yo encuentro que el gorila tiene extremidades para desplazarse. La serpiente no tiene, ¿no? Al igual que el delfín. ¿Qué te sorprende más?
Por ejemplo, a mí me sorprende el esqueleto de la serpiente que tiene muchas vértebras. ¿A ti qué te sorprende más? Ahora sí, vamos a explorar con nuestros movimientos según el animal que has elegido. Como ejemplo, habíamos dicho que vamos a elegir a la serpiente. Ahora vamos a completar este cuadro. ¿Cómo te imaginas que es su esqueleto? En este caso de la serpiente. Tú harás del animal que elegirás. Yo me imagino, por ejemplo, que su esqueleto es largo y con muchas vértebras. ¿Cómo representarías su movimiento usando los movimientos de tu propio cuerpo? Bueno, yo podría representarlo así como está la imagen de la niña, que puede ser parada o echada y tratar de moverme como la serpiente, con movimientos ondulantes, así como está aquí, o de esta manera. ¿Qué partes de tu cuerpo mueves más al intentar hacer el movimiento del animal que has elegido? ¿Qué parte? En este caso, al hacer estos movimientos ondulantes, muevo más mi esqueleto. En tu caso, según el animal que has elegido, ¿qué parte de tu cuerpo mueves más? Todo eso irás registrando para completar este cuadro. Luego de explorar el movimiento del animal con tu cuerpo, ahora vas a explorar el movimiento a partir de un dibujo. Y para eso seguirás algunos pasos. Número 1, dibuja el animal que has elegido. Nosotros habíamos elegido la serpiente, así que eso hemos dibujado. Probablemente tú has elegido otro animal. Número 2, señala y marca sus articulaciones. Mira en la parte donde puede doblar. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestras articulaciones está ubicado en la rodilla, en el codo, en la muñeca, en el cuello, en el hombro y así en muchas partes de nuestro cuerpo. Número 3. Recorta la silueta de tu dibujo y separa las partes que te ayudará a moverlo. En esas partes que había señalado con una flecha, ahí vas a recortar. Y número 4. Explora los movimientos con tu dibujo. En este caso, como si la serpiente se estuviera moviendo. De esta manera explorarás el movimiento del animal que has elegido, pero a partir de un dibujo. Luego de explorar con el movimiento de tu primer dibujo o de tu primer animal que has elegido, irás a tu cuadro de preguntas y elegirás otro animal. En este caso voy a elegir yo el gallito de las rocas y se realizará los mismos pasos que has hecho con el primer animal que habías elegido. Dibujas en una hoja, señalas sus articulaciones, sobre todo las principales, luego recortarás y explorarás sus movimientos. Y aquí tenemos algunas preguntas. ¿Qué pasaría si estos animales se encuentran? Es decir, en mi caso, ¿qué pasaría si la serpiente y el gallito de las rocas se encuentran? Yo creo que la serpiente intentará matar al gallito de las rocas. Otra pregunta, ¿cómo se moverían? Siguiendo tus ideas, realiza los movimientos que crees que harían, ¿no? Vas a explorar nuevamente con los movimientos, en este caso de la serpiente y del gallito de las rocas. Al finalizar tu exploración, vas a responder algunas preguntas que será como reflexión. ¿Qué movimientos que realizaste te ayudaron a comprender mejor el movimiento del animal elegido? Por ejemplo, el movimiento ondulante que se realizó para la serpiente
pude comprender mejor el movimiento de este animal. La otra pregunta, ¿podrías contar una historia usando los movimientos del personaje animal que has creado? ¿Cómo sería esta historia? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo para que tú puedas también contar tu historia. Yo he elegido al gallito de las rocas o los tunkis, como lo suelen llamar en la selva. Y como título le he puesto El rescate de los Tunkis. En un lugar de la selva vivían los gallitos de las rocas, saltando, volando de aquí para allá, bailando de rama en rama para cortejar a las hembras, sin que nadie interrumpiera su tranquilidad. Cierto día llegaron unos cazadores a la espesa vegetación de la selva y de manera cruel empezaron a cazar a los tunkis, enjaulándolos. Y así tengo que continuar hasta terminar mi historia. Recuerda algo importante, que en el momento de contar tu historia, tienes que hablar sobre los movimientos del animal que has elegido, así como aquí yo he puesto saltando, volando, bailando, que son los movimientos que los gallitos de las rocas suelen hacer. Finalmente, evaluarás tus aprendizajes. Si has descrito los movimientos de los animales a partir de un mito amazónico, si has explorado los movimientos de los animales que has elegido con tu cuerpo y luego con un dibujo, y si has creado una historia a partir de los movimientos de un animal. Trabajo terminado. Guarda todo en tu portafolio, cuídate mucho y te espero en la próxima actividad.